Buenos días, mis hermanos. Gloria a Dios por esta mañana. Quiero que mantenga allí abierto el libro de Esdras. Hoy comenzamos una serie de predicaciones en el libro de Esdras, de manera que vamos a estar dando un recorrido por todo el libro. Así que téngalo allí a mano. Y quiero solamente mencionarles que he titulado el sermón en esta mañana de la siguiente manera: rescatados por y para Dios. Rescatados por y para Dios. Vamos a orar. Padre, pedimos tu auxilio mientras exponemos tu palabra, mientras abrimos las escrituras. Queremos, Señor, que nuestros corazones ardan al ver a Jesús en él. Ayúdanos en Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado para qué te rescató el Señor? ¿Alguna vez te has preguntado para qué Dios te libertó? ¿Por qué crees que te liberó de la condenación del pecado? Permítame decirte para qué no fue que Dios lo hizo. Dios no te liberó, no me liberó para que nos sintiéramos bien con nosotros mismos. Dios no te liberó para eso. Dios no te liberó para que mires a los demás por encima del hombro y digas, yo soy mejor que ustedes. Tampoco Dios te liberó para que todo gire alrededor de tu vida como si tú fueras el ombligo del mundo, como si fueras el centro de todo. Tampoco Dios te liberó para que construyas tu reino, tu mundo, tu vida privada. Dios tampoco te liberó para eso. ¿Para qué te liberó Dios? El libro de Esdras, en su totalidad, nos da la siguiente respuesta a esa pregunta. Nos dice, al mirar todo el libro de Esdras, al leer entre líneas, nos da la siguiente respuesta que creo que debe quedar en nuestra mente mientras estemos leyendo y meditando en el libro de Esdras. Dios jamás olvida a su pueblo, lo libera para que vivan para él. Dios jamás olvida a su pueblo, lo libera para que viva para él. Pero ¿cómo vivimos para él? ¿Cómo es que en el libro de Esdras, al leerlo, podemos darnos cuenta y poder destilar la forma clara de vivir para él? Bueno, al menos yo creo y considero que al leerlo, nos da dos maneras esenciales de vivir para el Dios que libera. En total adoración, lo podemos ver cuando leemos los capítulos de 1 al 6, y en constante y verdadera reforma espiritual cuando leemos los capítulos del 7 al 10. Pero antes de entrar en detalles de esas dos maneras que el libro de Esdras nos presenta para vivir para Dios, déjenme darle un poco de contexto del libro de Esdras. El libro de Esdras narra el regreso del pueblo de Israel del cautiverio babilónico. Recuerden que Israel va al cautiverio debido a su infidelidad, debido a su desobediencia. Ellos son expulsados. Llega Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, llega a Jerusalén, destruye el templo, destruye todo y se lleva a los cautivos hacia Babilonia. Pero en el año de Ciro, aproximadamente en el 538, comienza el regreso del pueblo a Jerusalén y regresan al menos con 3 movimientos, y dentro de estos 3 movimientos hay 3 líderes importantes: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Déjenme decirle que ellos regresan, construyen el templo, porque se narra también en Esdras y también en Nehemías la construcción de la muralla. ¿Y cómo termina todo? Cuando el pueblo recibe este libro, en el año 445 aproximadamente antes de Cristo, el templo como la muralla de Jerusalén habían quedado
terminados. El pueblo está disfrutando de paz, el pueblo está disfrutando de todo. Ellos están bien. Y es en ese escenario en que el pueblo ahora regresa al libro de Esdras, lee el libro de Esdras, medita en todo lo que ha pasado y se puede dar cuenta de que Dios no se olvidó de ellos, sino que los levantó, los rescató del cautiverio para que se dedicaran a Él. Y cuando meditan en el libro de Esdras, en su totalidad, al menos ven dos maneras: una adoración completa a Dios y una constante y verdadera reforma espiritual. Vamos a ver esos primeros del capítulo 1 hasta el capítulo 6 en total adoración. Es una de las maneras en la que el pueblo es liberado para que vivan. Hermanos, la adoración al Señor es la razón suprema que debe mover las vidas de los libertados. Es la razón suprema que debe mover la vida de los que han sido rescatados. Y cuando abrimos el libro de Esdras, notamos que Dios se había propuesto hacer volver a su pueblo de la cautividad. Esto fue lo que le había prometido al profeta Jeremías en el capítulo 30. Él les dice ahí en medio de todas las penumbras, en todas las cosas que estaban sufriendo, y ya estaban ya de camino al cautiverio, y sencillamente hay una esperanza, y les dice: yo los voy a hacer volver. Yo los voy a regresar a la tierra de Jerusalén. Hermanos, el Señor soberanamente comienza a mover tanto a los líderes de Israel como a todo su pueblo, al remanente, para que vuelvan del cautiverio, pero con el propósito de dedicarse totalmente a Dios, dedicarse completamente al Señor, que no es otra cosa que adorarlo. Yo sé que tú estás pensando en estos primeros capítulos del libro de Esdras, no aparece de alguna forma así tan técnica la palabra adoración. Y tienes razón, pero no por eso no podemos ver que el pueblo está dedicado completamente a buscar el rostro de Dios. Por eso es que empiezan a construir el templo, por eso es que empiezan a ofrecer holocausto, por eso es que empiezan a hacer todas estas cosas con los sacerdotes, levitas, porque todos estos gira en torno de una sola cosa: adorar al Dios que nos rescató. Es eso, dedicarnos completamente a Dios. Y esto lo podemos saber, hermanos, desde el primer capítulo. Dice dos veces que Dios mueve, Dios hace que se muevan personas. En primer lugar a Ciro, en segundo lugar al pueblo, a los jefes de las casas paternas, como también a muchos dentro del pueblo que regresan. Regresan todos ellos, levitas, sacerdotes, sirvientes del templo, los hijos de los sacerdotes. Hermanos, todos regresan para restaurar el servicio de adoración al Señor. Regresan para adorar al Señor. Ellos no tienen otra cosa en mente que adorar al Señor. Por eso, cuando sigue, ves una lista innumerable de personas que regresan. Y a veces cuando nosotros estamos leyendo esto, decimos: bueno, ¿esto para qué está aquí? Esta pelota de nombres, como decimos, esta cantidad, y a veces nos saltamos. Confieso que muchas veces lo he saltado para irme al final. Pero cada uno de ellos nos deja ver la manera en la que Dios obra con el propósito de que se dediquen a Él, se enfoquen en Él. Ahora, ¿creen que fue fácil? No, cuando usted lee el libro de Esdras, no fue fácil. Porque la adoración, la dedicación a Dios, el centrarse en su persona nunca ha sido fácil. Ha habido momentos fuertes. Y en el libro de Esdras se traduce eso: oposición. Oposición. Porque el enemigo de la adoración al Señor no son nada más que nosotros mismos. Son todos aquellos guiados por el príncipe de las tinieblas, por el diablo, que los mueve también a oponerse al pueblo de Dios, a oponerse a que el pueblo de Dios se dedique al Dios que los libertó. Recuerden que cuando Adán y Eva estaban llenos de devoción en Génesis,
cuando estaban completamente disfrutando de su creador, de su Dios, Satanás se apareció para estorbar dicha realidad, para desenfocar la vida de estos hombres y sencillamente tornarlos su propia vida, para llevarlos a su propio camino de maldad. Y eso fue lo que sucedió. Ahora déjenme aclarar que no soy de aquellos que ven al diablo en todo. No soy de esos. Pero tampoco soy de aquellos que ignoran sus estrategias. Como Pablo nos exhorta en sus cartas a que debemos estar alertas, a que no debemos olvidar las maquinaciones, que no es otra cosa que las estrategias. En este libro, hermanos, vemos que la oposición al pueblo de Dios, para que no se dedique a Dios, para que no construya el templo, para que no adore al Señor, es una obra maquiavélica. Miren cómo comenzó. Cuando usted abre el capítulo 4 de Esdras, se da cuenta que empieza con sutileza. Hay personas de allí, de sus alrededores, que le dicen, yo quiero unirme a lo que Dios está haciendo. Y eso suena muy espiritual. Y nosotros hubiésemos caído en la trampa del diablo al usar a esta gente. No, nosotros queremos participar de esto. Y cuidado, porque estas gente que están viniendo a decirle eso a ellos son gente que llevan tiempo en ese lugar y tienen ya renombre. Y han construido sus cosas, sus negocios. Y cualquiera quisiera tener esos aliados para poder tener material, para poder tener habilidad, para poder tener permiso de gobernadores locales. Cualquiera hubiese caído en la trampa. Oh, si esta gente viene con tremendo espíritu. Pero ahí está la sutileza. Que quieren venir y quieren ser parte, pero sus vidas no tienen nada que ver con el Dios que libertó a estos hombres que están regresando. No tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Y es por eso que estos hombres responden, no van a construir con nosotros. No lo van a hacer. Y dice, la oposición se vuelve más grande, mucho mayor. Y este capítulo, hermano, presenta desde la perspectiva de Esdras una especie de resumen de la oposición que enfrentó el pueblo de Dios bajo diferentes reinos y reinados. Ciro, Asuero, muchísimos más. No está cronológicamente este capítulo, sino que hace un resumen. Yo creo que la persona que mejor hace esto es Albert Moren en su comentario de su Biblia, de la Biblia que anda por ahí, que muchos ya tienen. Déjeme citarlo textualmente. Él dice que la oposición que se enfrentó en este capítulo fueron en 4 reinos: Ciro, Darío, Asuero, Artajerjes. Oposición en el 4 del 1 al 5 en Ciro. Oposición en Darío 5b. En oposición en la época de Asuero 4:6. Y oposición en la época de Artajerjes 7 hasta el versículo 23. Todo eso es condensado. ¿Qué es lo que Esdras quiso hacer con esta organización? Sencillamente, al menos me parece que 2 cosas. El pueblo ha estado enfrentando oposición desde todas sus etapas, desde todo su peregrinar. Ha empezado a enfrentar oposición mientras está de camino a servir al Dios que les rescató. Otra cosa es que la oposición va a estar presente en la vida del pueblo de Dios, pero estos deben ser fieles al Señor. Miren, sea cualquiera de las dos, la que Esdras haya tenido, el punto es que el pueblo debe seguir enfocado en rendir una total adoración a Dios y deben fajarse fielmente por eso. Nada ni nadie debe hacerles desviar. Así que enfrentaron esa oposición, e inclusive enfrentaron por mucho tiempo. Sin embargo, el Señor estaba al control de todo y les estaba guiando y les estaba cuidando. Así que Dios estaba por ellos y Dios estaba en el asunto.
Quería que ellos finalmente terminaran y se dedicaran completamente a Él. Es por eso que enfocarte en la adoración a Dios es algo bueno. Enfocarte en tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todas tus energías, a enfrentarte a los enemigos es bueno y debes hacerlo. Pero déjame decirte que es bueno y lo puedes hacer porque Dios está a favor de un alma, de un pueblo que le busca de todo corazón y que le busca para servirle a Él. Es por eso que Dios hace algo sobrenatural que siempre ha hecho por el poder de su palabra, que hoy el mundo en 7 días por el poder de su palabra, y ahora levanta a Ageo y Zacarías en el capítulo 5 de Esdras, y por el poder de su palabra levanta los ánimos del pueblo y vuelven a reconstruir. Porque eso es lo que hace nuestro Dios. Cuando nuestras fuerzas van en declive, pero nuestro corazón quiere servirle a Él con toda devoción, Él mueve nuevamente nuestras vidas por su palabra. Y eso es lo que vemos aquí, mis hermanos. Dios, por medio de su palabra, levanta al pueblo para que viva para adorarlo a Él, no para adorarse a ellos mismos y no para rendirle pleitesía a los enemigos, sino para enfocarse. Hermanos, ¿cuál fue el resultado? Bueno, cuando usted lee el capítulo 6, del versículo 16 al 22, usted va a ver a un pueblo que edifica el templo y rinde adoración al Señor. Desde los sacerdotes, desde los levitas, desde todos los desterrados, celebran la dedicación de la casa del Señor. Ofrecen carneros, corderos, machos cabríos por todas las tribus. Celebran la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Es una celebración magna. Finalmente este pueblo que fue libertado termina adorando al Señor que les libertó. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y cuando lee esto rápidamente le viene a la mente otra experiencia del pueblo de Israel de antaño. Cómo ellos, siendo esclavos en Egipto por 400 años, experimentaron la liberación del Señor. Una liberación que los llevó por el camino del Mar Rojo dividido en dos, para dedicarse completamente a la adoración al Señor, al darles a ellos la voluntad de Dios expresada en los mandamientos. Ama a tu Dios, dedícate a tu Dios, que se resumen en 2 formas. Sencillamente ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que sucede cuando llegamos a los pies del Sinaí y al pueblo se le da la ley del Señor para que se dedique completamente a adorar al Señor. Sabemos que falló, porque si no, no hubiese otro cautiverio como el de Babilonia y que ellos hayan tenido que regresar en el libro de Esdras. Y sabemos que también volvió a fallar porque necesitaban ser rescatados de ellos mismos. Necesitaban ser libertados de la presencia del pecado en ellos y no de gobernadores externos. Necesitaban ser rescatados de enemigos más profundos que aquellos que nos atan externamente, que nos doblegan externamente, aquellos que nadie ni nada excepto el libertador de todos los tiempos puede soltarnos de aquellas cadenas. Ustedes saben de qué estoy hablando, del pecado, de la carne, del diablo. Y Jesús llegó a este mundo con ese propósito de poner en libertad a los cautivos, de darle esperanza a los desvalidos, de poder crear un pueblo para sí, celoso de buenas obras, pero que han sido libertados por Dios de la esclavitud del pecado. Ese fue Jesús, hermanos, que vino a morir en una cruz para derrotar al diablo y a todos los enemigos de su pueblo, y resucitó declarándose hijo de Dios con poder para dar esperanza de verdad, para dar libertad y traer la verdadera adoración, entregar el Espíritu de Dios para que puedan adorar en espíritu y verdad.
Ese fue nuestro Dios. Si hoy tú y yo adoramos a Dios, es porque fuimos libertados por Él. Porque fuimos rescatados del pecado. Porque fuimos libertados de la maldad y del diablo. Por eso hoy nosotros podemos dedicarnos completamente a Él. Quizás alguien aquí no se puede dedicar completamente a Dios. Y déjame decirle por qué es. Porque no ha sido libertado. Por lo cual oro a Dios y ruego al Señor que liberta, que pueda librar su alma de la esclavitud del pecado, que pueda atarlos con cuerdas de amor en la cruz y pueda venir a Él en arrepentimiento. El arrepentimiento que provoca la obra de Dios en el corazón y pueda venir junto a nosotros y adorar al Padre de las luces, exaltarle únicamente a Él. Porque ¿saben qué, hermanos? Déjame recordárselo nuevamente. Nadie que no haya sido libertado puede adorar a Dios. De manera que lo opuesto es que todos los que hemos sido libertados, adoramos. Adoramos a nuestro Dios. Saben, en la antigüedad los esclavos eran libertados muchas veces por sus amos. Y cuando esto ocurría, al menos el esclavo libertado ya venía a ser tomado en el término siervo y no esclavo. Y por eso es el matiz que vemos en el Nuevo Testamento de la palabra siervo en lugar de esclavo. Y tenía al menos dos cosas. Se iba a vivir su vida o otras veces voluntariamente se quedaba para ahora servir a aquel Señor que le libertó, pero ahora en condición de libre. Y lo hacían. ¿Y saben si lo hacían? Tenemos un registro en el Nuevo Testamento de eso. Filemón. Esa carta tan preciosa nos narra y le exhorta cómo deben tratar sus amos a sus esclavos libres. Hermanos, y nosotros hoy, persuadidos por el amor del Señor, por su gracia en nuestros corazones, le servimos con toda alegría y con toda devoción. No porque tenemos que hacerlo, sino porque somos empujados y cautivados para hacerlo. Porque los libertados viven para aquel que les libertó. Es así de simple. Entendamos que fuimos rescatados del pecado para que nos dediquemos al Señor que nos liberó. Si te preguntas cómo lo puedes hacer, déjame decírtelo, buscando oportunidades para servirle a Él. Buscando oportunidades para dedicarte a Él a través de tus hermanos, a través de la iglesia. Hay miles de oportunidades para adorar al Señor sirviéndole. No te quedes rezagado. Sirve al Señor. Adoremos a nuestro Dios en medio de la oposición. Eso es lo otro que te diría. No dejes a un lado lo que Dios nos dice en su palabra, amada iglesia, sino más bien sigue obedeciendo, aunque te lleve a la persecución e inclusive a la muerte. Tengamos consuelo en el obrar poderoso de nuestro Dios por medio de su palabra. Él nos devuelve el camino de la adoración cuando situaciones adversas de la vida nos roben el enfoque de su persona. Cuando alguien te trate de desviar y finalmente lo haga por un periodo de tiempo, confía en el obrar poderoso de Dios. Él te va a regresar al camino de enfoque en su persona. Sigue leyendo su palabra. Sigue saturando tu mente y tu alma con la verdad de su palabra. Hermanos, una vida de adoración plena es necesaria. Pero déjame decirte que eso no solamente son cantos, son rituales de dedicación. La adoración no es solamente cantar aleluyas aquí.
La adoración no es solamente cantar himnos, alabanzas vibrantes, llenas de instrumentos. Eso no es solamente adoración. Lo involucra, pero no se limita solo a eso. Una vida transformada, una vida en crecimiento, una vida de santidad debe estar en aquellos que se dedican a adorar a Dios. Y eso es lo que vemos como segunda manera de vivir en este libro. Segunda manera de dedicarnos a Dios, de lo que nos libertó. Y esa es la forma en la que Esdras, a partir del capítulo 7 hasta el último capítulo, nos deja ver. ¿Cuál es esa manera? En constante y verdadera transformación espiritual. En constante y verdadera transformación espiritual. Hermanos, aquellos que Dios libera del exilio del pecado experimentan una reforma espiritual constantemente. Es como el lema que los reformadores tenían: reformado, siempre reformado. Así que en esta sesión, Esdras enfoca toda su narrativa y de alguna manera podemos sacar esto. Hay que vivir constantemente siendo transformados. Me preocupa muchas veces, hermanos, que no estemos cambiando. Me preocupa muchas veces que te conformes a tu estado actual y que en el proceso de la santificación tú no anheles conocer más a Dios. Me preocupa que solamente estás viviendo un cristianismo diríamos, convencional, lo cual quiere decir de conformismo. No, hermanos, eso no es lo que nos deja ver este libro. ¿Por qué lo digo? Miren, a partir del capítulo 7 de Esdras se presenta diciendo que este hombre es un sacerdote. Este hombre es un escriba de la ley del Señor. Y según el capítulo 7, versículo 10, nos dice claramente que este hombre había dedicado su vida profundamente al estudio de la palabra de Dios. ¿Y cuál fue su propósito? ¿Qué nos deja ver el libro de Esdras en este capítulo? ¿Qué fue el propósito de Esdras? Vivir la palabra y enseñarla al pueblo. Vivirla. Eso habla de transformación. Eso habla de dedicación. Eso habla de una vida que constantemente va en ascenso. Eso habla de cuál es el lugar en el cual nuestra vida debe estar anclada para ser reformada, para ser transformada. Y es por eso que el Señor le ayuda en ese cometido. Cuando usted lee el versículo 9 del capítulo 7, ¿qué ve? Ve a Dios apoyando a este hombre que está ahora completamente enfocado en dedicarse a la palabra de Dios, tanto en la vida práctica como en el hecho de llevarla a otros, para que otros también puedan encarnar esa palabra. Note lo que dice el verso 9. Dice que la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Y dice la razón ahora, porque Esdras había propuesto. Dios estaba a favor de este hombre porque él se había dedicado a una constante y verdadera reforma espiritual en su vida y en la vida de aquellos a los cuales Dios les había mandado a enseñar su voluntad, su palabra. ¿Cómo comenzó todo? No vamos a dedicarnos a entrar a detalles de esto, pero vamos a ver cómo comenzó todo. Comenzó con ayuno. Comenzó con ayuno profundo. Capítulo 8 nos muestra a Esdras ayunando, convoca un ayuno en el río aquel, que todavía no iban de camino, estaban preparándose para ir a Jerusalén. No era un viaje fácil. Iba a haber muchas vicisitudes, por lo cual él convoca un ayuno. Humilla su rostro, humilla su vida. Y sencillamente lo que está pidiendo es: Señor, ayúdanos en el viaje.
Sé propicio a nosotros y permite que podamos llegar allá y podamos leer tu palabra y podamos empezar la obra tuya allí. Porque Esdras sabía que ningún pueblo puede cambiar y puede dedicarse a Dios y puede vivir para Dios si la palabra no hace la obra en sus vidas. Porque él lo había experimentado en carne propia. Él sabía lo importante que es la palabra para el pueblo de Dios. Y por eso convoca este ayuno. El ayuno es una expresión de humillación absoluta, de dependencia de Dios. Él está ayunando, implorando, Dios, ayúdanos. Pero no solamente el ayuno es lo que da inicio a una constante y verdadera reforma espiritual en la vida del pueblo de Dios, sino también la oración y la confesión de pecados. Capítulo 9 nos deja ver que Esdras ora en la misma actitud de humillación y confiesa pecados. Esta oración y confesión son realidades de vidas que buscan solo una cosa, una sola cosa, no muchas, una, Dios, el rostro de Dios, la vida de Dios. Así que Esdras hace esta oración a favor del pueblo en donde él se incluye. Constantemente vas a leer y dice, hemos pecado, hemos transgredido tus mandamientos, hemos pasado por alto tus ordenanzas. Él se incluye porque él es parte de esta comunidad. Pide por perdón, pide por misericordia. Quiero leerle solamente un versículo, verso 15 de este capítulo 9. Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Ahora estamos delante de ti con nuestra culpa, lo cual significa con nuestro pecado, porque nadie puede estar en ti o delante de ti en tu presencia a causa de esto. No podemos estar delante de Dios a causa del pecado, y por eso Esdras sabe bien que hay que reformarse espiritualmente, y la única manera para hacerlo, la única forma de hacerlo es por medio de la dedicación entera a nuestro Dios, y eso es posible por medio de la palabra de nuestro Dios, no por medio de experiencias, no por medio de búsqueda de éxtasis. El apóstol Pedro nos dice que la palabra profética más segura que tenemos es esta, y que bien tenemos que hacer diligentemente, fraseado, e enfocar nuestras vidas allí, no en otras cosas. Y ahora vemos aquí a este hombre orando, confesando los pecados. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué otro elemento hubo? Esto dio al traste con la obediencia completa a la palabra de Dios. El capítulo 10, cuando Esdras estaba orando, cuando Esdras estaba haciendo confesión de pecado por él y por el pueblo, dice la palabra de Dios en el verso 1 de este capítulo, una multitud del pueblo se juntó con él a llorar amargamente. Lo que este hombre había hecho en secreto, cómo había dedicado su corazón, cómo había puesto su vida a la palabra de Dios, hizo que la palabra de Dios, movida por el Dios de la palabra, quebrantara su vida y la de todos aquellos a su alrededor. Y el resultado fue la obediencia. Y la obediencia en este capítulo es expulsar aquellas cosas que Dios había prohibido en Deuteronomio capítulo 7. Cuando entres a este lugar, no te juntes con los pueblos vecinos para que no hagas sus prácticas, pero por sobre todas las cosas, para que no adores sus dioses, pero por sobre todas las cosas, para que no te olvides de mí. Y ahora vemos que esa gente no les importó nada, porque cuando Dios obra en nuestro corazón por medio del poder de su palabra, no hay manera de hacer otra cosa que no obedecerle a Él.
Esa es una transformación espiritual. Y el pueblo estaba allí bajo la lluvia. Pero finalmente, hermanos, deciden expulsar a las mujeres. Hacen un pacto de obediencia al Señor y sus mandamientos. Y obedecen al Señor y su palabra, su voluntad, sus decretos. Déjame de contarle algo. El historiador Carlos García Villoslada dijo esto. El año 1483, en que viene al mundo Martín Lutero, toda Europa era católica y obediente al pontífice de Roma. En el año 1546, en que muere el reformador, casi la mitad de Europa se ha separado de Roma. Y pregunta a este historiador, ¿qué ha ocurrido entre esas dos fechas? Déjeme contestarle a él. Una reforma espiritual por medio del poder de la palabra del Dios que liberta a su pueblo esclavo. Eso es lo que ha ocurrido. Y su pueblo vuelve en obediencia al Dios que los rescató. La santidad, el vivir apartados y en pureza para Dios, es lo que espera Dios de su pueblo. Otra manera de decirlo, el pueblo que es salvo vive en santidad. ¿Cómo somos santificados? Por medio de la palabra de nuestro Dios. Nuestra reforma espiritual comienza con Dios, en Dios y para Dios, por medio de su palabra. Y continúa en nuestras vidas de igual manera. Hermano, tú que me estás mirando hoy, tú que me estás escuchando, evalúa tu vida a la luz del crecimiento. ¿Cuánto has cambiado? ¿Qué aspectos de tu carácter pecaminosos has abandonado para dedicarte a Dios? No nos conformemos con el crecimiento que por gracia de Dios hemos alcanzado. Sigamos procurando seguir adelante. Pablo decía que se olvidaba de lo que quedaba atrás, de todo el progreso que había hecho, de todo el avance que había hecho, y quería extenderse a lo que estaba delante, a Cristo Jesús. Tenemos que amar a Jesús, tenemos que conocer a Jesús con todas nuestras fuerzas. Echemos a un lado los comportamientos pecaminosos y vivamos para aquel que nos rescató. Déjenme concluir. El pueblo de Dios que fue libertado de la esclavitud de Egipto, se le demandó que viviera para Dios. La ley del Señor era la manera en la que debían manifestar su dedicación a Dios, pero no vivieron para aquel que les libertó. Por eso estuvieron vagando en el desierto por tantos años, por vivir en desobediencia, adorando a otros dioses, quebrantando la palabra de Dios, y al hacerlo en otro tiempo fueron también deportados a Babilonia. Pero en Esdras vemos que fueron rescatados. Vemos que fueron completamente llevados a dedicarse al Dios que los libertó, para adorarlo, para dedicarse a Él, para seguir transformando sus vidas. Pero a pesar de todo esto, el pueblo volvió a olvidarse de su libertador. Jesús llegó, mostrando a un pueblo que también era esclavo del pecado, religioso hasta la última pizca de sus vidas, rebelde, terco, alejado de la palabra de Dios. Y en ese momento Cristo llega a libertarles de una vez y por todas.
porque una vez libertados por Cristo en la cruz, nunca más esclavos. Y eso es lo que nos dice Pablo, porque una vez libertados en Jesús y por Jesús, nunca más condenados por el pecado. Romanos capítulo 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero déjame decirle que sí hay condenación para los que no están en Cristo Jesús y que todavía siguen siendo esclavos del pecado. Hermanos, los apóstoles vivieron para Cristo hasta la muerte. Pablo murió decapitado. Pedro murió invertido en la cruz. Juan se cree que murió de viejo en la isla de Patmos, pero algunos creen que lo lanzaron en una caldera de aceite hirviendo. Pero todos ellos sufrieron hasta morir por aquel que los libertó. Sus muertes fueron una expresión de adoración completa a su Dios. Y por eso me encanta cómo Pablo tiene una resolución en su vida y nos los deja ver en la carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Déjame leérselo en la Biblia de las Américas. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, queridos amigos, si algo podemos llevarnos a nuestro hogar hoy, es esto: vive para tu libertador, en completa devoción y en constante transformación. Oremos. Padre, gracias por libertarnos. Gracias por no olvidarte de nosotros. Señor, sigue transformando nuestras vidas por tu palabra. Queremos dedicarnos a ti. Amén.